Vamos a ir juntos a la palabra del Señor en el capítulo 19 del libro de Génesis. Recordemos que el libro de Génesis tiene como propósito guiar a un pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, pero que necesitaba comprender la importancia de qué era su identidad como pueblo de Dios. Así que vamos a ir juntos a la palabra del Señor en el capítulo 19 y vamos a leerla juntos. Luego vamos a orar. Este es uno de los capítulos que ha sido más controversial para aquellos que les cuesta ver a un Dios que también es un Dios que tiene características como la ira, que también hace justicia, que también castiga al culpable. A la luz del Evangelio sabemos que todos somos culpables y con los lentes del Evangelio vamos a ver qué es lo que el Señor quiere enseñarnos en este capítulo que habla acerca de Dios destruyendo a la ciudad de Sodoma y Gomorra por su corrupción. Mis amados hermanos, leamos juntos la palabra del Señor. Leámoslo juntos. Siga el texto conmigo. Capítulo 19 de Génesis. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al caer la tarde. Cuando Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, al verlos, Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. Y les dijo: señores míos, les ruego que entren en la casa de su siervo y pasen en ella la noche y laven sus pies. Entonces se levantarán temprano y continuarán su camino. No, dijeron ellos, sino que pasaron la noche en la plaza. Él, sin embargo, les rogó con insistencia y ellos fueron con él y entraron a su casa. Lot les preparó un banquete y coció pan sin levadura y comieron. Aún no se había acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos, todo el pueblo sin excepción, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos en la entrada y cerró la puerta tras sí. Hermanos míos, les ruego que no obren perversamente, les dijo Lot. Miren, tengo dos hijas que no han conocido varón. Permítanme sacarla a ustedes y que hagan con ellas como mejor les parezca. Pero no hagan nada a estos hombres, pues se han amparado bajo mi techo. Versículo 9. Hazte a un lado, dijeron ellos. Y dijeron además: este ha venido como extranjero y ya está actuando como juez. Ahora te trataremos a ti peor que ellos. Se lanzaron contra Lot y estaban a punto de romper la puerta. Versículo 10. Pero los dos hombres extendieron la mano y metieron a Lot en la casa con ellos y cerraron la puerta. A los hombres que estaban en la entrada de la casa los hirieron con ceguera, y desde el menor hasta el mayor, de manera que se cansaban tratando de hallar la entrada. Versículo 12. Entonces los dos hombres dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? A los yernos, a tus hijos, a tus hijas, y quien quiera que tengas en la ciudad, sácalos de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Lot salió y habló a sus yernos que iban a casarse con sus hijas y dijo: levántense, salgan de este lugar, porque el Señor destruirá la ciudad. Pero a sus yernos les pareció que bromeaba. Versículo 15. Al amanecer, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus hijos y a tus dos hijas que están aquí, para que no sean destruidos en el castigo de la ciudad. Versículo 16. Pero él titubeaba. Entonces los dos hombres lo tomaron de la mano a él y a su mujer y a sus dos hijas, porque la compasión del Señor estaba sobre él. Los sacaron y los pusieron fuera de la ciudad. Cuando los habían llevado fuera, uno
le dijo, uno le dijo, huye por tu vida, no mires detrás de ti y no te detengas en ningún lugar, en ninguna parte del valle. Escapa al monte, no sea que perezcas. Versículo 18. No, por favor, señores míos, les dijo Lot. Ahora su siervo ha hallado gracia ante tus ojos y has engrandecido tu misericordia, la cual me has mostrado salvándome la vida. Pero no puedo escapar al monte, no sea que el desastre alcance y muera. Mira esta ciudad, está bastante cerca para huir a ella y es pequeña. Te ruego que me dejes huir allá. ¿Acaso no es pequeña para salvar mi vida? Versículo 21. Y él le respondió, bien, te concedo también esta petición de no destruir la ciudad de que has hablado. Date prisa, escapa allá, porque nada puedo hacer hasta que llegues ahí. Por eso el nombre que se le puso a la ciudad fue Zoar. Versículo 23. Y el sol había salido sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra de parte del Señor desde los cielos. Él destruyó aquellas ciudades y todo el valle y todos los habitantes de las ciudades y todo lo que crecía en la tierra. Pero la mujer de Lot, que iba tras él, miró hacia atrás y se convirtió en una columna de sal. Abraham se levantó muy de mañana y fue al sitio donde había estado delante del Señor. Dirigió la vista hacia Sodoma y Gomorra y hacia toda la tierra del valle y miró. Y el humo ascendía de la tierra como humo de horno. Pero cuando Dios destruyó las ciudades del valle, se acordó de Abraham e hizo salir a Lot de medio de la destrucción, cuando destruyó las ciudades donde había habitado Lot. Versículo 30. Lot subió de Zoar y habitó en los montes, y sus dos hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor, nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras, según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino y la mayor entró y se acostó con su padre y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor, mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la menor se levantó y se acostó con él. Y él no supo cuando ella se acostó ni cuando se levantó. Así las dos hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Iglesia, esta es la palabra de Dios. Y como pueden ver, la palabra de Dios no se reserva las escenas más crudas y más difíciles, y por gracia a la predicación expositiva hoy nos encontramos ante este texto que seguramente para muchos aún leerlo no es agradable, y yo quisiera que, entendiendo que este texto es parte de la revelación de Dios, pudiéramos orarle al Señor que nos dé el entendimiento de saber que esta parte de la Escritura también es igual de útil que cualquier parte de las Escrituras que nosotros tenemos el privilegio de abrir, explorar, estudiar. Así que quiero rogarles que por favor oremos y que le pidamos a nuestro buen Dios que nos presente la esperanza del Evangelio a través de este texto y también la grandeza de su carácter y nuestra necesidad de humillarnos ante Él. Señor nuestro, gracias. Gracias porque a través de tu palabra podemos ver también tu carácter, y en el Antiguo Testamento, al igual que en el Nuevo, hemos reflejado quién tú eres. Señor, así como hemos visto, tú eres un Dios que juzga y también
te encargarás de la perversión de esta humanidad. Hoy podemos recordar que todos nos hemos desviado y que solo por Cristo hemos sido mirados por gracia. Pero guárdanos de ser como los ciudadanos de Sodoma y Gomorra, que normalizaron tanto el pecado, que ya tú no eras importante. Y guárdanos de ser de esos ciudadanos también alrededor que permiten y que tienen en poco también cómo en nuestras ciudades tu nombre es blasfemado y cómo entre nosotros nos destruimos a nosotros mismos. Señor, ayúdanos a entender la importancia de ser un pueblo que te tema y que se goce en el privilegio que tenemos de ser un pueblo atesorado y salvado de tu juicio en el día final, pero también el juicio que vemos hoy, cuando vemos un mundo que no te ama y que ha recibido la condenación aún ahora. Señor, gracias por el privilegio que nos das de estar en tu iglesia y te rogamos, Señor, usa tu palabra, edifica nuestras vidas y ten misericordia de este humilde siervo que hoy se dispone a exponer tu verdad a través de tu santa palabra. Te rogamos todas estas cosas por los méritos de Cristo. Mis amados hermanos, esta es la palabra de Dios y quien tiene oídos para oír la palabra de Dios, entonces que la oiga como la palabra de Dios. Cuando nos acercamos a acontecimientos tan impactantes como los que vemos en el capítulo 19 de Génesis, podemos ver efectivamente que había mucha perversión en esa época. Pero también podemos ver una característica de estas personas, es tal vez su indiferencia y su lejanía con Dios. Y podríamos empezar a pensar, no somos como las personas de Sodoma y Gomorra, no somos como ellos. Hace poco estuve viendo un documental que realmente me impactó, un documental que realmente me dejó muy sobrecogido. El documental era acerca de una historia en alguna parte de Colombia, tal vez se le atribuía a pueblos y dije tal vez debe ser por la ignorancia de esa época, y también en mi ignorancia dije debe ser algo muy remoto. Lamentablemente el 16 de julio del 2026, estamos hablando de hace unos días, María Camila salió de su vivienda familiar en el sector de Meléndez, Polvorines, hacia un control médico prenatal y no regresó. Cámaras de seguridad la captaron abordando una motocicleta conducida por una mujer que presuntamente había conocido semanas antes en un programa de salud materno-infantil. La promesa de esa mujer era llevarla para obtener un beneficio para su hijo que pronto nacería. El 20 de julio del 2026 su cuerpo fue encontrado amarrado, envuelto en sábanas y con signos de violencia a la orilla del río Meléndez sin su hijo. En medio de nuestra comunidad tenemos tanta cercanía por el amor a las mujeres embarazadas y lo sagrado que esto es. Que este acontecimiento atroz sigue sobrecogiendo nuestras vidas y podríamos tener la tentación, mis amados hermanos, de decir solamente no soy como ellos. Qué horrible eso y qué terrible la situación que sucedió en Meléndez. Pero el día de hoy nosotros vamos a recordar que si bien nosotros no estamos asesinando mujeres para vender a sus hijos, o tal vez no estamos cometiendo el pecado que estaban cometiendo las personas en la ciudad de Sodoma y Gomorra, estamos ante ciudades en las que nosotros podemos ver esa misma esencia. Y la pregunta importante que tú y yo deberíamos hacernos a la luz del texto de Génesis 19 y a la luz de lo que pasa en nuestras ciudades es: ¿qué lleva al ser humano a cometer tan graves y atroces acontecimientos unos contra otros? Y durante este tiempo quiero que impulsemos nuestro texto a la luz del capítulo 18. El Señor está hablando con Abraham, explicándole cómo ese siervo parte de sus propósitos. En el versículo 20 dice: después el Señor dijo, el clamor de Sodoma y Gomorra ciertamente es grande. Y la palabra clamor es una forma en la que Dios se presenta como ese juez sobre todo lo existente,
que es capaz de ver los corazones y las intenciones y aún los crímenes que se acontecen en secreto. Y como el juez que puede juzgar, él puede ver que hay un clamor, que hay un deseo de justicia, hay una necesidad de justicia que debe ser ejecutada en un mundo tan atroz. Lo que sucedía en este momento, así como dice el versículo 20, el clamor de Sodoma y Gomorra es grande y que ha llegado hasta él, estaba expresándole a Abraham que lo que estaba sucediendo en esas ciudades estaba realmente llevándole a tomar una decisión de emitir un juicio sobre ellos. Y entonces hay una pregunta importante que hace Abraham al Señor en esa conversación que él tiene el privilegio de tener. Dice: ¿en verdad destruirás al justo con el impío? Porque en la conciencia de Abraham era algo como: no puede ser que en una ciudad tan grande haya un juicio tan atroz como para no detenerse por aquellos que sí te aman. Y entonces él empieza a interceder, atribuyendo, y su argumento es que no se diga de ti que no eres un Dios misericordioso. Y el versículo 26, el Señor responde: si hallo en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad. Y el Señor le está ayudando a entender que dentro de miles tal vez no había 50. Y después Abraham le lleva a decir: y si hay 40, y tal vez hay 30, o tal vez haya 20. Y el Señor, cada vez que Abraham le decía tal vez haya este número, entonces el Señor decía: por esos 30, por esos 20 no la destruiré. Y al final Abraham le dice: y por 10. Y entonces el Señor le dice: por 10 no la destruiré. Y cuando vemos el capítulo 19, lo que vemos es que tal vez no habían 10 justos. Y la palabra importante durante este tiempo es: ¿qué significa entonces ser justo? Y una de las cosas que vamos a ver durante este texto es: ¿qué significa esto de que Dios tenga misericordia por los justos? ¿Será entonces que Dios tiene misericordia por las personas que hacen cosas buenas? Es decir, por las personas que no están asesinando a personas como esta mujer embarazada de la que mencionamos, María Camila. Las personas que no están cometiendo delitos visibles, urgentes. No, no es así que funciona el carácter de nuestro buen Dios. Lo que dice aquí Abraham y a lo que se está refiriendo es a un perfil, a un grupo de personas que la palabra de Dios denomina justos. Durante esos tiempos los justos eran vistos como personas que temían a Dios de tal manera que se veía obras de justicia en ellos. A la luz de diferentes textos del Nuevo Testamento, nosotros nos hemos dado cuenta que la palabra justos también se atribuye en su idioma original a la persona que se comporta así, pero también es una persona que ha sido vindicada, que ha sido hecha justa. Isaías 53, versículo 11, habla acerca del Señor Jesús: debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo mi siervo justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. La palabra justificará es la misma palabra en raíz que se usa en este texto cuando Abraham está hablando acerca de los justos. Así que ¿quiénes son los justos? Los justos son aquellos que por la obra de Dios han sido justificados, han sido declarados por medio de un juicio justos, y también lo manifiestan con su vida justa, con su vida llena de obras justas. Así que entendiendo lo que significa entonces ser justo, adentrémonos al texto por medio de 2 puntos que quiero que hoy recuerdes con un solo propósito. El primer punto será desde el versículo 7 al versículo 1 al versículo 7, es que la perversión será destruida y tú debes llamar a arrepentimiento y alejarte de ella. La perversión será destruida y debes llamar a arrepentimiento y alejarte de ella. Vamos a ver esto desde el versículo 1 al 7. El punto 2 será: el Señor solo salva al justo. Gózate si lo eres y enfócate en tu salvación. El Señor solo salva al justo. Gózate si lo eres y enfócate en la salvación.
Y por último, quiero que recuerdes este propósito importante que nosotros entendemos. Dentro de toda esa historia, Dios no solamente muestra su ira, sino su gracia. Y por eso, si nosotros somos salvados de la ira de Dios, lo que debe predominar en nosotros es gozo. Así que quiero que recuerdes hoy que el Señor, a través de este texto a su pueblo, quiere recordar, al igual que en esa época, a ti hoy: gózate de ser librado de la destrucción y vive como salvo. Gózate de ser librado de la destrucción y vive como salvo. Adentrándonos entonces, el primer punto es: la perversión será destruida, llama a arrepentimiento y aléjate. En la primera porción, desde el versículo 1 al 7, vemos la misma escena que continúa desde el capítulo 18. Vemos los dos personajes que acompañaban al Señor. Vemos que Abraham estaba teniendo un encuentro con el Señor y que el Señor se acompañaba de dos personajes milagrosos que en este capítulo el autor los menciona como ángeles. Dice que los dos ángeles llegaron a Sodoma y al caer la tarde Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y al verlos Lot se levantó para recibirlos y se postró rostro en tierra. La palabra de Dios nos muestra esa misma actitud de Abraham, de reverencia ante el encuentro con lo santo, de reverencia ante el encuentro con lo que representaba al Dios viviente. Desde aquí podríamos empezar a evaluar que la primera decadencia del ser humano no es cuando comete estados atroces de crimen. La decadencia del ser humano empieza cuando pierde la reverencia por lo santo del Dios que tiene. Cuando viene a la iglesia, pero es igual estar aquí dormido que estar dormido en la casa. Que es igual estar aquí delante de la predicación de la santa palabra de Dios que estar escuchando tal vez un comentarista deportivo. Es un corazón endurecido que no puede ver la grandeza de Dios y nuestra responsabilidad como pueblo de Dios de vivir para su gloria. El versículo 2 en adelante nos habla de la generosidad de Abraham. Cuando Abraham les trata como señores, les trata como si ellos fueran sus patrones y él fuera su esclavo, y les ofrece una gran hospitalidad. Les dice que pasen y que por favor se adentren a su hogar. Ellos con reverencia, en el versículo 2 dicen no, como prudentes, porque ellos querían mostrar prudencia en una ciudad que no mostraba ese tipo de prudencia. Pero aún así, bajo la insistencia y el ruego de Abraham, ellos entran y disfrutan de algo que en ese entonces también se disfrutaba cuando alguien te invitaba a la casa, y era que esa persona, siendo hospitalaria, también garantizara tu protección. No solamente servirte con comida, sino protegerte del mal, y mucho más en una ciudad como Sodoma y Gomorra, en la cual Lot vivía. Dice el versículo 4, empieza la crisis aun cuando no se habían acostado, cuando los hombres que eran ángeles estaban ahí después entre la comida y acostarse. Llegaron, dice el versículo 4, los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma rodearon la casa, tanto jóvenes como viejos y todo el pueblo sin excepción. Es decir, había algo que les impulsaba a llegar ahí, como si fuera un acontecimiento en el que toda la ciudad debería rodear esa casa. Había algo que les llamaba mucho la atención y efectivamente tenía que ver con estos dos hombres. La relación que Abraham tenía con estos hombres era una relación de admiración. No sabemos si tal vez su entendimiento acerca de estos dos hombres era de ángeles, pero lo que sí sabemos era que ellos tenían una imagen corpórea, porque podían abrir puertas, porque podían comer, porque podían entrar a esas casas. Dios había hecho un milagro para que estos seres sobrenaturales pudieran tener una relación con Lot, para mostrar parte importante de su carácter a su pueblo. El propósito de este texto es que sea uno de los pocos textos donde nosotros podamos ver el alcance del juicio de Dios, para advertirnos en estas temporadas acerca de un mayor juicio que vendrá. Y el propósito de Moisés al exponer esto a su pueblo, cuando iba a entrar a la tierra prometida, es que pudieran recordar la dimensión del Dios con el que ellos se relacionaban.
que no olvidaran la reverencia por lo santo, por lo grande de nuestro buen Dios. Y yo espero que este texto expuesto en tu vida al día de hoy también incremente la comprensión del Dios con el que tú quieres relacionarte, con el Dios al cual nosotros adoramos. Y hay algo que estaba pasando en esta ciudad, y es que en lugar de tener esta relación que Lot tenía con estos hombres de reverencia, estas personas veían un atractivo sexual en estos hombres. Mientras Lot le veía como representación de lo santo y les invitó a un puesto de rodillas, atendiéndoles como algo de respeto y algo sagrado, tal vez su apariencia hermosa significó para él también una oportunidad de reverencia, y como tenía una conexión con lo que Dios le había hablado, él tenía una oportunidad para servir a Dios cuando les servía a ellos. Pero no fue así en contraste con los ciudadanos de Sodoma y Gomorra. Cuando los ciudadanos rodearon esa casa, dice el versículo 5, que llamaron a Lot y dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti? Sácalos para que los conozcamos. La palabra conocer en diferentes contextos se usa para tener un entendimiento más profundo de las cosas, pero la forma en la que se relaciona en este idioma original es que ellos querían que ellos salieran de la casa para que estos hombres de esta ciudad tuvieran relaciones íntimas con ellos. Era tanta la enfermedad de esta ciudad, era tanta la perdición que ellos tenían, que ellos veían cualquier oportunidad de estas para sacar el desenfreno de sus deseos más oscuros, para satisfacer sus vidas como el centro de su existencia. Mis amados hermanos, podríamos decir que atroz es esto y qué diferente de la prudencia de nuestras ciudades. Pero no es así, mis hermanos. Lo que gobierna nuestras ciudades son muchas veces los deseos. Tenemos sociedades hipersexualizadas, cada vez hay menos ropa en las mujeres, cada vez las personas están más orgullosas de tener stickers de páginas pornográficas en sus carros, y cada vez la gente quiere naturalizar una sexualidad que está totalmente fuera de control. Y la razón por la que esto es así es porque nosotros hemos perdido la reverencia por el Dios Santo que gobierna ciudades y que está por encima de nuestros deseos. Pero la respuesta de Lot, entendiendo tal vez cuál debería ser nuestra respuesta ante la depravación de nuestras ciudades, fue cerrar la puerta y rogarles: por la reverencia que él tenía, les ruego, no obren perversamente. Y esa palabra perversión es el dejar salir lo oscuro del pecado para hacer este acontecimiento. Parece que estaban ellos totalmente controlados por el pecado, totalmente controlados por sus deseos, que ese deseo no humano les llevaba a cometer estos actos. Mis amados hermanos, ¿acaso no es esto lo mismo que motivó a aquellos actores intelectuales del crimen de María Camila en el barrio de Meléndez? ¿Acaso no son nuestros deseos los que nos llevan a traicionar diariamente la santidad de Dios para elegir nuestros placeres, durmiendo un poco más, humillando al necesitado, ignorando la violencia en nuestras ciudades, aplastando a nuestro esposo y esposa cuando no cumplen nuestras expectativas, siendo indiferentes al establecimiento del reino de Dios en medio de su pueblo llamado su iglesia? ¿Acaso no son nuestros placeres y nuestras pasiones las que motivan las guerras, como también nos menciona la palabra de Dios en el libro de Santiago? ¿Acaso no es esa misma esencia de Sodoma y Gomorra la que tiene este mundo como está? ¿Acaso no es eso? Mis amados hermanos, no somos diferentes a ellos, pero Dios por su gracia ha hecho justos a aquellos ciudadanos que, así como los de Sodoma y Gomorra, también estábamos inmersos en una realidad como esa. El problema de Sodoma y Gomorra en Isaías 3:9 es que ellos no solamente estaban pecando atrozmente, sino que se jactaban de eso. Isaías 3:9 dice la palabra de Dios: la expresión de su rostro testifica contra ellos. Y como Sodoma y Gomorra publican su pecado, no lo encubren, ¡ay de ellos! Porque han traído mal sobre sí mismos.
Mis amados hermanos, estamos ante ciudades en donde nos jactamos de nuestro pecado. Nos encanta mostrar lo extraviados que estamos. ¿Qué es esto de tanta publicación de sexualidad, tanta adoración al materialismo, tanta indiferencia con la fidelidad de la honra del hogar? Tanto rencor que se expresa con alegría en canciones y en culturas que desprecian lo santo del diseño de Dios. Y tenemos ciudades y nosotros mismos hemos hecho parte de una cultura que se jacta de su pecado. Lo peor de la oscuridad del pecado es llegar al punto de no entender que es pecado, no entender que está ofendiendo al Dios Santo y además de eso, jactarnos de eso. Entonces, vemos también la pregunta en contexto también de Lot y de Abraham, en este caso en el capítulo 18. ¿En verdad destruirás al justo con el impío? ¿Quién es el impío, mi amado hermano? Es aquel condenado, culpable, hombre malvado que hizo el mal. Mis amados hermanos, Romanos 3:23 dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios y todos nacemos impíos con esta condición. Pero también por medio de la revelación del Señor Jesucristo vemos que Dios en medio de ciudades totalmente depravadas por su elección hace justos a unos para salvarlos de la condenación y la destrucción que Él mismo llevará a cabo, así como Sodoma y Gomorra al perverso. Así que mi amado hermano, en este primer punto, qué bueno que tú te goces de ser librado, de ser ese pueblo que se ha librado de la destrucción y que vivas como salvo. Qué bueno que tú puedas evaluar en tu vida si tú eres aquellos como Lot, tal vez con una conciencia un poco más nutrida, teniendo temor de Dios. Pero no solamente temor, sino también un deseo de creer en Cristo como tu Señor, vivir de acuerdo a Él y experimentar su poder para alejarte de esa vida que se jacta de una vida pecaminosa. Mis amados hermanos, qué bueno es preguntarnos primeramente, ¿estás seguro de que no son de aquellos que actúan perversamente? ¿Estás seguro que tú no eres de ese grupo que al igual que las personas de Sodoma y Gomorra tienen la ira de Dios sobre ellos? Mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento, más exactamente en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, vemos que la ira de Dios en este tiempo se manifiesta aun cuando Dios retiene esa ira. Y en el capítulo 1 dice que el Señor abandona a los hombres en sus necios razonamientos y en su corazón entenebrecido. Vemos la ira de Dios cuando las personas se jactan de su pecado y no tienen temor a Dios, no hay arrepentimiento. Y Dios es simplemente una narrativa moral y que vale la pena tener como parte de las diferentes cosas en las que crees. Pero mi amado hermano, esto también es una manifestación de la perversión que ha oscurecido el entendimiento de la mente de los hombres. Una de las doctrinas que más nosotros recordamos para poder entender la gracia de Dios es la depravación total. Y la depravación total es teológicamente lo que estamos viendo aquí en Sodoma y Gomorra, que el pecado se ha hecho tan tenebroso en la mente de aquellos pecadores que ya ni siquiera pueden darse cuenta y el hombre llama lo malo bueno y a lo bueno malo. Y nos es muy sencillo vivir vidas indiferentes a Dios. Entonces, ¿quiénes son los que han sido justificados sino los que Dios ha tenido misericordia para abrirles esa realidad de depravación total y que puedan comprender cómo pueden ser justificados por los méritos del único aquel que sí tiene en grande, en mucho y en temor la grandeza del Padre y nos otorga su justicia? Así que mi amado hermano, si tú eres un cristiano sin pasión para servir al Señor en la evangelización, para venir a adorarle, es porque tal vez necesitas también recordar de lo que has sido salvado. Que así como los ciudadanos de Sodoma y Gomorra fueron condenados también, esto es una pequeña ilustración de cómo habrá un juicio venidero en donde el perverso tendrá justicia sobre él. Y que si bien nosotros podemos reconocer que todos
hemos sido perversos en nuestra naturaleza y tenemos esa misma esencia de gente como la de Sodoma y Gomorra. Hoy, si hemos confiado en Cristo, hemos sido limpiados, redimidos, salvados de esa perversa generación que algún día va a ser condenada. Y eso debería ser producto de nuestro gozo, pero también de nuestra gratitud, que nos lleva a servir a un Dios que sin merecerlo nos ha extraído de una ciudad, de una sociedad, de una cultura depravada y distorsionada que está en la mira del Dios justo, que solamente está reteniendo su ira para salvar a más. Así que la primera pregunta que tú debes hacerte el día de hoy es si tú eres de esos que han sido justificados por la promesa de Cristo, por su mediación, o tú eres de esos aquellos que están fríos mientras sigues con pañitos de agua tibia, trayendo una conciencia mucho más plana cuando vienes a la iglesia y cuando haces cosas buenas. O tal vez eres un legalista que se justifica a sí mismo por lo que hace, porque hace cosas buenas, porque tienes un estándar moral, ayudas a los pobres y en tu familia eres conocido por una persona que es generosa y amable. Pero mi amado hermano, quiero recordarte que la motivación para las buenas obras solamente debe ser producida porque nosotros entendemos que la mejor obra y la incomparable obra fue hecha por Dios al salvarnos de su juicio y al atraernos a su familia por medio de la gracia de Cristo. Si tú eres de aquellos que dices ser cristiano pero todavía está luchando en las cadenas del pecado y sigues esclavizado, quiero que recuerdes que deberías refugiarte en un Dios de amor que puede detener su ira en la cruz de Cristo en contra tuya, y que habrá un día donde esa forma de vivir el cristianismo tendrá que rendir cuentas ante un Dios que está reteniendo su ira para algún día ejecutar esa justicia. Mis amados hermanos, esta sociedad nos ha hecho un gran daño con una teología en donde lo primero que se promueve es que Dios ama al pecador. Mis amados hermanos, la palabra de Dios no dice que Dios ama al pecador no arrepentido. Proverbios 6, versículo 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente. ¿Ven la relación de Proverbios? Delante de la santidad de Dios, la mentira, el orgullo de los ojos altivos, pero también los asesinos están en el mismo nivel de ofensa ante la santidad de Dios. El corazón que maquina pensamientos inicuos, dice el versículo 18, en el capítulo 6 de Proverbios. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Dios aborrece ese corazón. Dios aborrece el testigo falso que habla mentiras. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué dice acerca del pecador no arrepentido? Dios lo aborrece. Salmo 5:5: los que se ensalzan no entrarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de los que practican la iniquidad, de los que no se han arrepentido, de los que viven en sus propios placeres? Dios los aborrece. Mis amados hermanos, qué mensaje difícil de digerir para una teología llena de amor aún en la tolerancia. Salmo 11:5: Jehová aprueba al justo, pero al malo, al que ama la violencia, su alma los aborrece. Mis amados hermanos, una de las cosas que más molestaba al Señor cuando Él formaba hombres para proclamar a su pueblo acerca de su carácter en tiempos antiguos, era que habían profetas que decían: paz, hay paz con Dios, va a haber prosperidad, Dios les va a bendecir, cuando su corazón lo único que estaba haciendo, aún siendo ese pueblo, era ser indiferente a Dios. Dios me va a perdonar otra vez. Mi amado hermano, si tú eres de aquellos
que estás esclavizado por esa connotación de gracia barata en donde crees que Dios siempre te va a perdonar porque Él es misericordioso, entonces necesitas completar esa visión del carácter de Dios y entender que esa misericordia, para que no sea alcahuetería, tiene que tener un balance de justicia. Y Dios es perfectamente justo y al mismo tiempo perfectamente misericordioso, y al mismo tiempo ejecuta esas dos características de sus atributos para hacer lo que solamente Dios puede hacer: ser el que juzga, pero también el que justifica. Mi amado hermano, por eso nos es necesario que nosotros encontremos gozo solamente en la liberación del juicio que Cristo ha logrado para con un pueblo que siempre se ha caracterizado por su depravidad. Tienes dos formas: temer al Dios que hará justicia o gozarte en el Dios que ha hecho justicia en Cristo por ti. Si tú has confiado en Cristo, gózate de ser liberado de la destrucción y vive disfrutando de esa libertad que Dios te ha dado. Pero si hoy no estás seguro, mi amado hermano, esta porción fue diseñada para que te des cuenta que Dios no tendrá por inocente al culpable. Dios hará justicia para con aquellos que siempre están postergando su arrepentimiento, pensando que Dios no hará justicia. No, como Dios no vuelve, como Dios no es visible, yo puedo vivir una vida cristiana como yo quiera, Él no va a volver, Él no hará justicia. Mis hermanos, por la infinita misericordia de Dios no se ha repetido otro Sodoma y Gomorra, pero Dios permitió que hubiera un Sodoma y Gomorra para que nos diéramos cuenta lo atroz que será el día del juicio, cuando Dios derrame su ira sobre los que no han sido justificados en Cristo. Así que, mi amado hermano, si tú no estás seguro de tu arrepentimiento, hoy es un día no de miedo, no de terror. Hoy es un día hermoso en donde el Señor está recordándote que Él te está llamando a ser amado, a ser aceptado, a ser cuidado por la obra de un Cristo que, a pesar de tu perversidad, te ha reemplazado en la cruz para otorgarte la justicia del único que podía satisfacer las demandas del Dios justo. Y para ti hoy hay gracia extendida por medio de esta predicación, si tú te arrepientes de verdad y abrazas la gracia que solamente nos ha otorgado Cristo, salvándonos de la condenación que el mismo Dios está planeando ejecutar. Así que, por último, el segundo punto será: el Señor solamente salva al justo. Gózate si lo eres y enfócate en el llamado. La segunda porción de este texto nos recuerda que mientras estos hombres tenían cero que ver con el momento sagrado de la visita de estos ángeles a Lot, y mientras su corazón estaba haciendo todo lo posible por usar su poder y llevar a cabo sus placeres, al igual que lo que vemos hoy, gente usando su poder para lograr sus conquistas, no solamente los imperios poderosos, con las maquinaciones de las conspiraciones que vemos en diferentes redes sociales, sino nuestro propio corazón, muchas veces decidiendo y maquinando para nuestro propio placer, beneficio y no para la generosidad de los demás. Ese mismo corazón nos lo revela este acontecimiento en la casa de Lot. Pero vemos el evangelio también cuando estos hombres le dicen a Lot que ellos van a hacerse cargo. Y cuando estos hombres que estaban tratando de hacer este acontecimiento atroz se lanzan contra Lot, intentan romper la puerta, los hombres que estaban en la casa, refiriéndose a los ángeles, instrumentos de Dios, versículo 11, dice que los hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor. Mis amados hermanos, el poder de Dios está al control del malvado, pero aún ha permitido que llegue hasta la puerta de nuestros hogares para que nosotros entendamos la dimensión, la necesidad, la grandeza de la depravación de este mundo, pero al mismo tiempo el poder que gobierna aún sobre el mal en Cristo. Hechos 13:11 dice: ahora he aquí, la mano del Señor está sobre ti, te quedarás ciego y no verás sol por algún tiempo.
Al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él, iba buscando quien lo guiara. Este es el acontecimiento cuando Dios intercepta a Pablo. Parece que Dios hace una pausa en Pablo para salvarle, y como un acontecimiento antagonista, Dios hace una pausa por medio de ceguera para hacer entender a estos hombres la grandeza de su poder, pero también su incapacidad para detener el poder de Dios que ya había determinado ejecutar el juicio sobre esa ciudad. Y los hombres entonces dijeron a Lot: ¿a quién más tienes aquí? Sácalos, los que tengas en la ciudad, porque vamos a destruir este lugar, pues su clamor ha llegado a ser tan grande delante del Señor que el Señor nos ha enviado a destruirlo. Mis amados hermanos, el Nuevo Testamento interpreta este acontecimiento como una figura en la que nosotros podemos ver cómo Dios salva a su pueblo de una generación perversa. El apóstol Pedro en 2 de Pedro 2:16 nos ayuda a ver la hermosura del Evangelio que estaba prefigurada en este acontecimiento. Dice 2 de Pedro 2:6, dice: si condenó la destrucción de ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas, poniéndolas de ejemplo para los que habrían de vivir impíamente después. Si rescató al justo Lot, abrumado por la conducta sensual de los hombres libertinos, porque ese justo, por lo que veía y oía mientras vivían entre ellos, diariamente sentía su alma justa atormentada por sus inicuos. El Señor entonces sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los justos bajo el castigo para el día del juicio. Mis amados hermanos, el apóstol Pedro está ayudándonos a entender por qué Dios acabó con Sodoma y Gomorra. No es que el Dios del Antiguo Testamento sea diferente al del Nuevo, como dicen los ignorantes. No es que es un Dios diferente. No es que ese Dios no es necesario de que nosotros le conozcamos, porque si ese Dios acabó con la ciudad, entonces yo no quiero conocer ese Dios airado. Mis amados hermanos, lo que dice el apóstol Pedro es que ese exterminio, esa reducción a cenizas de todos esos habitantes, aún lo que había ahí, es la muestra de la misericordia de Dios para ti, para que sepas que algún día ese mismo fuego consumirá a todos aquellos que no estén justificados en Cristo. Pero la buena noticia, mis amados hermanos, es que el Dios que tiene el poder de arrasar con el mundo entero, porque no solamente Sodoma y Gomorra, tenemos ciudades enteras con ese mismo espíritu, gobernados por sus pasiones. Mi amado hermano, el Dios que destruyó a Sodoma y Gomorra sigue vivo. Está sentado en su trono y con poder suficiente de un solo chasquido acabar y reducir a cenizas a toda la humanidad. Y aunque toda la humanidad del día de hoy asciende en su nivel de perversidad y el clamor en un mundo como el que tenemos asciende delante del Dios Santo, el Dios Santo en su trono retiene su ira y la reservó para un momento especial. Y ese momento especial fue la cruz del Calvario. Anticipó el día de la ira para derramar toda su ira sobre aquel que podría recibirla y resucitar. Y la derramó de una manera total. Y Cristo recibió la ira que ciudades como las nuestras deberían recibir. Tenemos el mismo sentir de los sodomitas, llevados por nuestros placeres. No, yo no sirvo a Dios porque es mucho esfuerzo. Yo no busco al Señor y su palabra porque es que no tengo tiempo. ¿Acaso no son tus placeres de deseo material los que te llevan a invertir todo tu tiempo en el trabajo? ¿Acaso no son tus deseos de autoritarismo los que hacen que tú trates con dureza a tu familia? ¿Acaso no es el placer gobernando tu mente los que hacen que seas indiferente ante la gran comisión? ¿Acaso no es el placer sensual el que te lleva a traicionar a Dios en la intimidad porque estás tan gobernado por esta sociedad sensualizada que no te das cuenta que eres igual que ellos, al igual que yo? Pero nuestro buen y grandioso Señor
ha destinado 2 días en donde su juicio es ejecutado. Y así como dice el apóstol Pedro en el capítulo 20, Él nos ha rescatado por medio de la obra de Cristo. Él rescata de la tentación a los piadosos y los reserva aparte de los injustos que están bajo el día del castigo y el juicio. Mis amados hermanos, debe haber un profundo gozo y una profunda actividad espiritual. Deberíamos estar muy gozosos y activos al ver cómo Dios nos ha rescatado sin que nosotros tuviéramos intrínsecamente, es decir, en nosotros, un deseo de vivir para Él. No le buscamos porque quisiéramos, es su elección, es su llamamiento eficaz, es su predestinación, es su salvación incondicional, las que nos tienen dentro de su redil y que garantizarán en el futuro el caminar de su iglesia, y en el día final no habrá temor en el corazón de su pueblo, porque sabrán en lo profundo de su corazón que ya se hizo justicia en la cruz. Ya Cristo recibió la ira que tú deberías recibir y que yo debería recibir, y somos aceptados por los méritos otorgados de Cristo. Mis amados hermanos, vemos que aún después de la salvación, las hijas de Lot y él cometieron actos atroces que trajeron descendencia de ciudades que se volvieron enemigas del pueblo de Dios. Y esa es la representación de la iglesia. Tenemos una iglesia en donde hay salvos, pero también gente que está batallando, otros que parecen. Mi amado hermano, que tú no seas de los que parecen. Que tú seas de los que hoy tengan certeza de lo que Dios ha hecho a través de Cristo para salvarte de esa destrucción venidera. Y que Sodoma y Gomorra sea un aliento para decir: yo soy ese Lot, que Dios vio como justo, no porque fuera diferente a los de la ciudad, sino porque Dios ha hecho una justicia especial a través de Cristo y me ha rescatado, me ha extraído, me ha liberado de esa perversa generación. Mi amado hermano, yo te ruego, en la voz del apóstol Juan, en Apocalipsis 18:4, y oí la voz del cielo que te decía: salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados y para que no recibas de sus plagas. Mi amado hermano, esta predicación y el glorioso Dios que derramó su ira sobre Sodoma y Gomorra son una joya, un regalo, una muestra hermosa para que nosotros no tengamos que recibir un juicio peor. Sodoma y Gomorra no se compararán con el día final, pero lo peor de aquellos que recibirán esa ira es que nunca podrán ver el amor lleno de gracia que es capaz de perdonar a ciudadanos que son iguales que los sodomitas y ahora transformarlos como su pueblo. Hoy tenemos la certeza de que todos aquellos que han sido rescatados también tendrán una descendencia mucho mejor que la de Lot. Ya no solamente una descendencia que está ahí como mezclada con gente que también no ama a Dios, sino que la iglesia, todos aquellos que han sido redimidos, son esa verdadera descendencia en la que Dios ha escrito su ley en sus corazones. Y mientras tenemos ciudades como estas, en donde vemos crímenes como los de María Camila en Meléndez, tenemos la profunda convicción y certeza que Dios está rescatando pueblo suyo, y que aquí en estas sillas hay pueblo de Dios, en el que Dios está impregnando no solamente de temor hacia Él y respeto, sino que por medio de la obra de Cristo no solamente se ha hecho justicia, sino que el poder de Cristo habita en ciudadanos de una nueva ciudad, en donde Cristo será por siempre glorificado, y ya no veremos más esos crímenes. No porque los que habiten en esa ciudad fueron mejores que los criminales de hoy, sino porque la gracia de Cristo tiene el poder de transformar a los pecadores. La gracia de Cristo transforma al egoísta en generoso. La gracia de Cristo transforma al miedoso en valiente. La gracia de Cristo transforma a la persona que está esclava de la sexualidad, una persona santa.
La gracia de Cristo transforma al cristiano nominal que no se apasiona por Cristo y la gran comisión en un apasionado por el reino de Dios, en un apasionado por creer que Dios tiene gente en medio de esta Sodoma y Gomorra para su salvación, y tenemos el privilegio de gozarnos, de ser liberados de la destrucción, pero de vivir como si fuéramos salvos. Somos un ejército de salvación, somos un pueblo victorioso, somos un pueblo liberado, somos un pueblo que tiene el mensaje de esperanza y salvación para el perdido y confundido en medio de Sodoma y Gomorra. En esta ciudad, por la gracia de Dios, no se dirá no hay 10, sino que la gracia de Dios sigue salvando. Y sigue salvando por su misericordia, por la proclamación del Evangelio, por su santa palabra, pero por gracia de Dios, por medio de su iglesia. Ya no vienen ángeles, ya no viene una figuración de Cristo, porque Cristo mismo habita en cada uno de ustedes, para que ustedes en santidad puedan proclamar el mensaje de salvación y podamos ver cumplida la promesa de Jesús cuando dijo: vayan y hagan discípulos, porque yo estaré con ustedes. Es una mejor manifestación que aún lo que Dios hizo con Lot. Lot fue salvado de Sodoma y Gomorra, pero tuvo que ver la caída con sus hijas. Nosotros tenemos una tendencia hacia el bien por la manifestación de Cristo, y la iglesia es un pueblo santo, fuerte, los verdaderamente arrepentidos. Los que de verdad se consideran su pueblo irán creciendo como la luz de la aurora, la misericordia de Dios sobre ellos, su poder, su gracia, su manifestación. Mi amado hermano, recuerda, la perversión será destruida. Llama a arrepentimiento a los que veas en esa vida, y tú, por favor, aléjate, no hagas parte de eso. El Señor solo salvará al justo, al que Él ha justificado. Y gózate, alégrate, que yo no vea y que no podamos ser de aquellos cristianos que anhelan las riquezas del impío que más adelante será destruido. Si tal vez tienes que ser gozoso en tu pobreza, pero en medio de tu realidad sabes que eres salvado, gózate, alégrate. Si estás solo, que la salvación y el gozo de haber sido librado de la ira de Dios sea suficiente para ti. Cuando tus sueños no se cumplan, cuando la realidad no es lo que esperas, recuerda: has sido liberado de la ira de Dios y Dios es tu Padre. Y algún día el gozo se completará y la comunión con el buen Padre llenará todo vacío y secará toda lágrima. Mi amado hermano, esta predicación debe traer gozo. Gózate si eres de los que has sido librado de la destrucción, y vive como si fueras salvo. Disfruta de la libertad que Dios ya te dio y del poder que tienes de ser diferente a aquellos que no pueden ver esa justicia que Cristo ha otorgado. Oremos, mis amados hermanos.